Exacto. Dani, qué dicha tenerte en este espacio, en mi vida. Gracias por proponer este tema, que es tan a veces polémico y parece como inalcanzable y que podamos aterrizarlo hoy con la comunidad. Gracias, Vero, a ti por la invitación, a todas las personas que se conectan, buenos días. Gracias por participar. Bueno, me presento, yo soy Daniela Huitrago Rovira. Eh, Soy psicóloga, mujer tejedora, amante de la naturaleza y los animales. Y bueno, pues muy feliz de compartir este espacio acá con Vero. Gracias por abrir de verdad estos lugares como que nos nutren a todos. Y bueno, eso por ahora, tú me dirás cuándo empezamos. Listo, de una. Bienvenida. Qué dicha tenerte por acá. Gracias, Vero. Bueno, pues bienvenidas nuevamente a todas las personas que nos acompañan. Como les estaba diciendo, yo soy Daniela Huitrago, también soy psicóloga y estoy muy contenta de acompañarnos hoy con este gran tema que en lo personal ha representado para mí un gran desafío que me ha motivado a profundizar en sus aguas y a conocerlo y a desarrollarlo constantemente, porque es eso, es un camino de constancia, de decisión. Así que para empezar, les quiero como sembrar esta intención. Quiero entregarles a ustedes, a cada una de las personas que nos acompaña, este tema como una semilla, en donde cada una de ustedes va a ir decidiendo si sembrarla, si prepara la tierrita para ponerla, cómo crecerla. Y pues precisamente hoy vamos a estar entregándoles como herramientas que nos sirvan a desarrollarla de una forma plena y también equilibrada. Así que es bueno, listo, vamos a empezar con este tema. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a compartir pantalla para que vean una presentación que he preparado, porque como les dije, pues esto ha sido también un estudio en donde es importante entender la teoría, como que compone la autoestima, y después pasaremos a la parte práctica ya al final. Les voy a entregar una propuesta para desarrollarla acá y bueno, de verdad que deseo con todo mi corazón que sea para ustedes de gozo, de apertura también y listo. Entonces, aquí nos vamos. Compartir pantalla. Sí, listo. ¿Alguien me confirma, porfa, si entonces se están viendo? Listo. Estamos viendo. Perfecto. Bueno, entonces, construyendo una sana autoestima. Quiero empezar leyéndoles esta frase, estas palabras de Carl Jung. Tu visión se aclarará solamente cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. Bueno, entonces, para empezar, voy a minimizar acá para ver mejor. Bien. Para entender las palabras, en general, me gusta como devolverme a la raíz de estas y encuentro entonces que autoestima tiene dos componentes. Auto, que significa propio, y estima, que significa evaluar o valorar. Si juntamos estos dos componentes, entonces tenemos que es autoestima es el valor que me doy a mí mismo. ¿Listo? Es ese sentimiento de valía personal que precisamente es uno de los dos componentes principales de la autoestima, junto con el sentimiento de capacidad personal. Entonces tenemos estas dos palabritas claves, capacidad y valía. La autoestima es una experiencia íntima, es lo que yo pienso y siento sobre mí, no lo que el otro piensa y siente sobre mí. Entonces a esto me refiero con esa experiencia íntima que radica en el núcleo de nuestro ser. ¿Cómo se expresa la autoestima? Se expresa a través de dos actitudes. Una actitud de aprobación o desaprobación. Esta actitud va a reflejar ese juicio implícito o interno
que cada uno hace de la habilidad que tiene para enfrentarse a los desafíos de la vida, comprender y superar los problemas y también de sentirse una persona apta para vivir que defiende sus necesidades y sus juicios, sus valores. Entonces, la base de una sana autoestima precisamente se da cuando respondemos activa y positivamente a la relación que yo tengo conmigo misma, a las oportunidades que tomo o dejo pasar, los proyectos que emprendo y las relaciones que creo y mantengo. Es por eso que la autoestima va a ser transversal a las diferentes áreas de mi vida. Y por supuesto que desde el lugar en donde yo esté y tenga una mirada del mundo y una mirada de mí misma, pues me va a ayudar a crear un ambiente de bienestar o de malestar psicológico, por supuesto. ¿Cómo se forma la autoestima? O sea, ¿cuándo comienza a crearse? Bueno, eso es a partir más o menos como de los 5 años, cuando empezamos a recibir los primeros mensajes de los adultos, quienes pueden alimentar o disminuir según sus mensajes explícitos o implícitos, y que nos denotan si nos aman, el valor que nos tienen como el concepto y según nos alienten a tener fe en nosotros o no. Estos mensajes nos van a llevar a vivir una experiencia que genera una interpretación. Hacemos una interpretación sobre las experiencias que vivimos y esta interpretación nos va a dar un sentimiento y vamos a crear entonces como una suma de sentimientos a partir de esa primera educación de nuestros primeros cuidadores y a partir de eso que sentimos vamos a hacer como una evaluación de esos sentimientos. Vamos a decir, ok, esto que yo estoy sintiendo va por este lado, va por este otro, y va a dar como resultado entonces un sentimiento generalizado que va a crear una identidad. Y aquí es súper importante decirles pues que esta identidad no es fija. O sea, vamos transformándonos cada día y nuestra identidad también. Obviamente tiene unas bases y por eso estamos hablando de esto, pero también es importante que sepamos que aún a pesar o a favor de los mensajes que recibimos en nuestros primeros años de vida, también va a ser súper importante esas primeras elecciones que yo hago y entender que nosotras y nosotros tenemos en la actualidad la decisión y el poder de coger esas agujas, haciendo la metáfora como la vida un gran tejido, en donde, como lo muestra la imagen, pues tengo unos hilos que han sido tejidos también por estos mensajes que recibo y hoy en día yo tomo las agujas para seguir tejiendo mi autoestima, en este caso que estamos en este tema. Muy bien, para entender todo este tema y la palabra autoestima la escuchamos bastante, es un término, digamos, como muy común, pero entonces es importante también que la unamos con esta palabra, sana autoestima. Y aquí quiero hablar como sobre la importancia del equilibrio para hablar y para profundizar a la construcción de una sana autoestima, entonces es importante identificar también sus extremos. En un extremo encontramos la hipervaloración, en donde yo tengo una percepción inflada de mí misma. Esto surge también como una forma de compensación frente a las inseguridades o miedos que yo tengo, ¿sí? Em, y esto lo que puede generar es que no me permita la autocrítica o también que yo haga juicios severos sobre los demás, sobre las situaciones.
Y por el otro lado, encontramos la infravaloración, en donde básicamente yo entrego a la decisión y a la opinión de los otros mi vida. Yo no tengo esa capacidad de identificar mi visión, mi perspectiva y defenderla. No hay una plena confianza y respeto, sino que estoy entregando eso en manos de otra persona o de otra situación. Entonces, cuando reconocemos la naturaleza de la autoestima, y esto es increíble, nos damos cuenta que esta no es ni comparativa, que puede pasar cuando, por ejemplo, nos infravaloramos, hay un exceso de autocomparación, y tampoco es competitiva, porque cuando yo encuentro el equilibrio entre estas dos, me puedo desenvolver. Primero me puedo percibir a mí misma con más amor, con una mirada mucho más autocompasiva, y esto por supuesto que se va a reflejar en los otros, que además yo ya no los percibo como una amenaza, ¿sí? Entonces de esto se trata. Por eso vuelve y juega, y se van a dar cuenta que acá vuelvo bastante como a enfatizar en que esto es un viaje hacia el interior, experiencia íntima. Los otros ya no son una amenaza, yo no estoy en constante ni competencia ni comparación, estoy yendo a navegar en mi propio océano. Bueno, y acá vamos a entrar como en la parte más práctica. Ya vimos como la estructura de la autoestima, que igual me parece súper importante como para entender también como cosas que a veces no sabemos de dónde vienen o que persisten, y no nos damos el espacio, el tiempo y la decisión como para explorarlo y entender que hay algo que viene pues de mi infancia, de mi historia, y que hoy en día yo puedo coger esos hilitos y tejerlos con la información y con la información mía, y precisamente con esta información que les comparto. Recomendaciones para construir una sana autoestima. Importante entender que esto es un proceso, y los procesos son largos, son prolongados y requieren tres elementos para mí que son fundamentales: el deseo, la motivación y el compromiso. Entonces, bueno, encontramos acá el primero, el autoconocimiento. Voy a ponerlas acá para verlas un poquito. Bueno, el autoconocimiento, en donde conocernos nos va a permitir tener una visión clara y honesta de nosotras mismas. Es decir, yo voy a poder reconocer mis fortalezas, mis limitaciones, mis valores, mis deseos. Y por supuesto, esto va a influir en las decisiones más significativas que yo haga en mi vida. No podemos amar lo que no conocemos. Y un buen lugar que yo propongo como para empezar es precisamente este reconocimiento de que me gusta de mí, que no me gusta de mí, que a veces y para algunas personas puede sonar como, pues claro, o sea, yo sé, pero cuando nos adentramos en el ejercicio como de escribirlo y desarrollarlo, a veces nos encontramos como un poco en un lugar pues misterioso, ¿no? De desconocimiento. Entonces, este es un buen punto para empezar, porque además, como lo venimos viendo, ese reconocimiento que yo haga de mi visión, que influye en mis decisiones, pues va a crear, va a moldear mi vida, como lo veíamos, que puede influir en el bienestar psicológico o en la creación del malestar. ¿Listo? Y pues también de sostenerse cualquiera de estos dos como movimientos. La autoaceptación. Cuanto más dispuestos estemos a experimentar y aceptar nuestros muchos aspectos particulares, más rico se volverá nuestro mundo interior, mayores serán nuestros recursos y más aptos nos sentiremos para enfrentar los desafíos
y oportunidades de la vida. Entonces, ya una vez hemos entrado como en este primer punto de conocer nuestros aspectos, podemos decidir activar la aceptación de lo que sentimos y de lo que somos en cualquier momento de nuestra existencia. Esto está conectado con lo que yo les hablaba anteriormente de no tenemos como la identidad no es algo fijo y ya no me puedo cambiar, sino que a medida que vamos viviendo, pues en cada punto donde nos encontremos, pueden cambiar las visiones que tenemos de nosotras mismas. Entonces, cuando nos conocemos y activamos la aceptación en ese momento preciso, como en la circunstancia del presente, desbloqueamos este proceso, este desarrollo. Aceptar no significa necesariamente que a mí me guste lo que esté sucediendo, porque es natural que vivamos momentos que no nos gusten, que nos hagan sentir incómodos y que queramos salir de ahí de cierta manera. Puede ser algo normalizado, pero que cuando queremos salir como con un escudo puesto y rompiendo lo que está sucediendo, igual vamos con una barrera de resistencia muy alta. Y acá, entonces les quiero leer esta que dice, cuando luchamos contra un bloqueo, este se hace más fuerte. Cuando lo reconocemos y aceptamos, comienza a desaparecer porque su existencia continua requiere oposición. Y yo aquí tengo como un ejemplo, o más bien una metáfora con el cuerpo, y es que los músculos para mí son como los que me permiten entender mejor esto, porque cuando yo me siento tensa y cuando me resisto inconscientemente a una situación, a mí el cuello como que se me tensa, o sea, me siento así, o me encuentro, por ejemplo, en un momento me doy cuenta que mis deditos de los pies están engarrotados o estoy con la mandíbula apretada. Entonces, a esto se refiere a que cuando yo sigo manteniendo esto, estoy creando, estoy alimentando una oposición, estoy alimentando este escudo que crece y no me permite primero reconocer qué es lo que está sucediendo para después aceptar. ¿Y qué pasa cuando no podemos aceptar esa situación, ese sentimiento, ese pensamiento? Pues podemos empezar haciéndolo desde ese lugar. Acepto que no lo acepto, acepto la resistencia y ya desde ahí entonces no va a existir esa posición, oposición y posición tan fuerte, sino que yo ya estoy diciendo, ok, bueno, no me gusta y tampoco estoy en el momento de aceptarlo, pero estoy aceptando esa resistencia. Y desde ahí entonces podemos bajar guardia y permitirnos ese reconocimiento para ir aceptando entonces lo que me compone, esa visión. La autorresponsabilidad. Cuando nosotros ya pasamos entonces por esta constante y todas estas recomendaciones pueden darse incluso en momentos diferentes, o sea, no es como uno, dos y tres. Digamos que el empezar por el autorreconocimiento me va a ir permitiendo desbloquear estas otras que estamos viendo. ¿M? Sin embargo, no es necesariamente un proceso lineal. Entonces, al reconocernos, al ir aceptando lo que nos compone o la resistencia también, deseamos entonces ampliar nuestras posibilidades positivas y por ende transformar la calidad de la experiencia que yo estoy viviendo. Y eso se hace cuando yo tomo esa decisión de ampliar esas posibilidades, entonces lo debo hacer empezando por mi propia autoestima porque esa es la percepción que yo tengo de lo que soy capaz y de lo que quiero también allá afuera, ¿no? Es un viaje como un infinito entre constante habitarme a mí para habitar lo externo. Y esto, por supuesto, que es una elección y nosotros tenemos la libertad de decidir si queremos saber o si no.
como hoy ustedes están acá. ¿M? Si queremos ampliar nuestra conciencia o si queremos mantenernos en otro lugar. Si queremos, por ejemplo, obtener claridad o evitar la confusión. Y estas elecciones se van a alimentar de, hay un componente muy importante acá que es la lealtad. La lealtad que generalmente la ponemos como muy en servicio de las relaciones que yo establezco y mantengo. Yo quiero ser leal a mi amiga. Yo quiero que se sienta en confianza. Quiero ser leal a mi pareja. Y ese sentir confianza como que deja de lado la traición. ¿Y cuántas veces nos hemos como detenido a pensar si esta lealtad la estoy cultivando conmigo misma? Si estoy siendo leal a eso que yo reconozco que forma parte de mi visión y que quiero defender, respetar o que también quiero cambiar. Porque como les decía en la recomendación anterior, aceptar eso que me compone no es necesariamente algo que a mí me gusta, pero sí es algo que me puede llevar a mí a tomar responsabilidad de cómo lo puedo hacer. Entonces, acá puse esta frase que dice, aunque no podamos controlar todo lo que nos sucede, siempre tenemos control sobre cómo respondemos y sobre los pasos que elegimos tomar para enfrentar los desafíos. Entonces, ¿cómo puedo comenzar este punto de la autorresponsabilidad? Buscar formas de actuar constructivamente en cada situación, reconocer cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo, con quién nos estamos relacionando y cómo reaccionamos ante los desafíos. Acá yo les quiero dejar estas preguntas que no vamos a resolver en este momento, sino que se las quiero entregar para que abran un espacio seguro, con una apertura y con un cierre, y también con una intención sembrada, pues muy alineada como con este respeto hacia mí misma en pro de crear confianza, de fortalecerme. Entonces, este es un buen punto para empezar. Son preguntas transformadoras. Digamos que la intención no es formular preguntas que nos hagan sentir como presionadas, ¿sí? Ni tensionadas, aunque son sentimientos que podrían llegar cuando las estamos resolviendo. Por eso la importancia de hacerlo en un momento con la disposición y con este, digamos, ambiente seguro que me permita, pues, desarrollarlas. ¿Listo? Si las quieren anotar, igual se las puedo dejar en el chat escritas para que pasemos a esta otra recomendación, que es la autoafirmación. La experiencia de mi propia capacidad y valía, que si se dan cuenta son las dos palabras que componen la autoestima, son estos dos sentimientos como veíamos en primer lugar. Es una conciencia autoafirmadora, una mente que confía en sí misma, que elige obrar y expresarse respetando mis deseos, necesidades y valores. Entonces yo estoy defendiendo eso que yo pienso, que yo siento y lo expreso de una forma respetuosa y auténtica, que auténtica tiene que ver con esto que antes les dije, que es ser fiel a mí misma, cuando ya estoy reconociendo mi pensamiento frente a esto o mi sentimiento, sea incómodo o sea más placentero, pues entonces yo puedo elegir de qué manera voy a obrar, voy a accionar según lo que yo estoy sintiendo.
y que me va a permitir la autoafirmación, establecer límites saludables, lo cual es muy importante y ahí lo quiero conectar como con la comunicación, porque a veces nos encontramos y me encuentro también en consulta con que cuando establecemos límites, puede que primero eso es un proceso para llegar como a reconocerlos, después establecerlos. Y cuando los quiero comunicar, entonces ahí me encuentro como con una gran barrera que tiene que ver también con mi historia, con la manera en la que he ido estableciendo nuestros o no estos límites y comunicándolos. Y la otra forma de autoafirmarme o de poner en práctica estas autoafirmaciones que nutren mi sana autoestima es respetando mi voz interna, sin duda alguna, esa voz que muchas veces podemos sentirla como, no, es que tengo esa voz interna que me dice que haga esto, pero yo no sé, ok, ¿qué pasa cuando la escuchamos? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y esto me acuerda precisamente a otro club al que yo asistí con Vero, en donde hablaba del diálogo interno. Y ahí Vero decía como todo lo que existe en nosotros tiene una función. Entonces, esa es la invitación, esa voz que muchas veces rechazamos o que queremos meter por allá en el sótano y tapar con un montón de cobijas, está hablándonos y está queriendo ser escuchada, ¿sí? Entonces, al autoafirmarnos, vamos a poder abrir espacio para que salgan, para explorar esos lugares que a veces rechazamos y que nos están igual comunicando información valiosa sobre nosotros. Muy bien, llegamos a esta recomendación que es la integridad personal, que es como el conjunto de mis pensamientos, mis convicciones, mis parámetros, creencias y conductas. Este es casi que uno como de las últimas recomendaciones, porque si se dan cuenta, entonces con las anteriores voy a ir a través de unos ejercicios que ahorita ya les voy a mostrar cuáles pueden ser esos que les guíen como en este camino, voy a ir reconociéndome y esto va a ir creando esa integridad personal que me permita conocerme mejor, que me permita también reconocer cuando estoy en transformación, ¿no? Que puede ser un momento en donde me sienta un poco como sin piso de pronto, pero que igual al yo tener ciertas partes de mi integridad ya conocidas, aceptadas, ahí es en donde encuentro esa raíz que me permite reconectar en momentos de transformación, de turbulencia. Esa integridad personal me permite además a mí ser coherente entre mi pensamiento, mi palabra y mi acción. Y nos encontramos con este último punto, que es vivir conscientemente, que para mí es como el resumen o la gran conclusión de estas recomendaciones que hemos visto. Y es que vivir conscientemente se conecta bastante con la aceptación y nos invita a respetar los hechos, a conectar con la realidad, que también es algo importante. Cuando nosotros nos permitimos conectar con la realidad, estamos dejando de lado esto que se llama como fantasías autoatormentadoras, que me pueden llevar a algunos lugares en donde uno le da play al video y como que va a toda velocidad y cuando uno se da cuenta estaba por allá en otro lugar que precisamente no es este presente, no es la realidad y me genera un malestar. O puede ser también que yo me anticipe, lo cual es diferente, a una situación como de una forma en donde pueda reconocerme cómo me gustaría ser en ese momento o cómo soy yo en otro momento. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Si yo estoy sintiendo miedo
y quiero conectar con la aceptación del sentimiento, pues el miedo que nos va a traer en primer lugar una respuesta fisiológica como de sudoración, puede llevar a altos niveles la adrenalina, entonces la sangre baja como a las extremidades, estoy sintiendo miedo y si yo comienzo, voy a incrementar, ¿sí? Como que puedo llevarlo a unos niveles más fuertes. ¿Qué puedo hacer yo para conectar con esa realidad? Tiene que ver con la aceptación y con irme un poquito más atrás reconociendo, ok, tengo miedo. ¿Cómo soy yo cuando no tengo miedo? Y esa información que le comenzamos a dar a nuestro cerebro nos permite conectar con otras situaciones en donde mi cuerpo ha sentido esa oposición al miedo. Entonces comienzo a relajar un poco. ¿Mm? Porque si yo sigo alimentando esto física y mentalmente que estoy sintiendo, pues entonces me voy a ir a ese lugar en donde el miedo me dice va a pasar esto y si y no vas a poder y todo va a salir mal y chan, 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 chan. ¿Y qué? Me fui a ese lugar en donde me generé malestar total y no logré conectar con el presente, con esa conciencia que existe en este momento que me invita, como les decía, a respetar la realidad de nuestro mundo interior. Acepto que tengo miedo y de nuestro mundo exterior. Ok, esto está representando un desafío para mí y me hace sentir de esta manera. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros deseamos crecer, deseamos conocernos, fortalecernos, confiar y respetarnos, necesitamos saber qué hacer. Y eso es a lo que se refiere ese vivir conscientemente. Necesito cambiar ciertas conductas. ¿Mm? Hay una frase en toda esta teoría que estaba leyendo que básicamente, bueno, es un poquito como un refrán, yo se los voy a poner en mis palabras y es como una persona que sale de su casa y pasa, está caminando por la calle y hay un hueco y se cae. Al otro día ya sabe que va a pasar por allá, que hay un hueco, vuelve y pasa y se cae. Al otro día dice, ok, voy a ver qué pasa si yo paso por el lado, lo mira, reconoce el hueco y en el último, como en la última acción, decide caminar por otro sendero. A esto se refiere ese vivir conscientemente, que también puse esta imagen que para mí hace referencia a trasplantarnos. Muchas veces, claro, tenemos estas raíces que son nuestra esencia, que nos han alimentado, que también nos han disminuido de cierta manera y queremos trasplantarnos, decidimos vivir esta experiencia íntima de conocernos y debo trasplantarme para tener la información de otro territorio, para recibir la información de otros seres. Y ese trasplante requiere deseo, requiere motivación y cuidado constante. Cuando uno trasplanta una plantica, un ser vivo, primero debemos preparar la tierra. No es lo mismo si vamos a sembrar un cactus, así vamos a sembrar un aguacate, ¿sí? Su sustrato es diferente, su cuidado es diferente, la luz, el agua. ¿Y cómo lo sabemos? Pues conociendo. Esta planta es de esto, esta es de otro. Ok, eso mismo nos invito a que hagamos pues con nosotros mismos. Muy bien. La autoestima depende entonces no de las características con las que nacemos, sino del modo en que usemos nuestra conciencia, de las elecciones que hagamos con respecto al conocimiento, la honestidad de la relación con la realidad y el nivel de nuestra integridad. Listo. Entonces, aquí vamos a pasar como a la propuesta que les tengo. No sé si antes de hacer esto, Vero, abrimos como micrófono para comentarios, si hay de pronto alguna pregunta, De una, alguna parte por profundizar y nos vamos a esto. de una. ¿Quién?
cómo van, qué preguntas tienen para Dani o quieren comentar algo de su experiencia, pues con... Mm, pero te están pidiendo la frase anterior, sí, que Paula, en verdad, la frase estuvo como responsabilízate. Listo, entonces seguimos con la parte práctica. Yo diría, sí, sí, Bien, listo, para que igual tengamos em, como buen tiempito para hacerla y para compartir quienes quieran. perfecto. Bueno, entonces, esta es una técnica que se llama, que consiste en completar las oraciones. Les voy a pedir en este momento que conectemos con nuestro interior de una forma respetuosa y amable. Vamos a explorarnos, a ir hacia adentro. Y esto requiere también algo indispensable y es la fluidez. Cuando vayan a completar los finales de las oraciones, por favor, permítanse escribir lo que salga. No le den mucha cabeza. No importa si se opone, si después leen y dicen, ay, esto como que no era, no importa. Permitámonos en primer lugar como contactar con este lugar bien profundo que tenemos, quitar ese filtro, vamos a desactivar un filtro como de nuestros juicios, la parte más racional, para entrar en contacto y poder fluir. La idea con cada oración es que completemos más o menos de a 6 a 8 finales, lo que a ustedes les fluya, y vamos a conectar esta parte con lo último que vimos, que es vivir conscientemente. ¿Listo? Entonces, la primera frase dice, en estas áreas de mi vida, obro, acciono con mayor conciencia. Entonces, hagamos esa primera. Les voy a dar unos minuticos. Listo. Y digamos, un poquito como en oposición, quiero que se permitan identificar en qué áreas, en estas áreas de mi vida, obro con menor conciencia.
Listo. Y ahora vamos a pasar a esta parte, en donde vamos a conectar con la primera oración, perdón, la segunda, ay, de menor conciencia, reconociendo esas áreas como en donde obro con menor conciencia y vamos a relacionarlo con esta otra frase. La dificultad de permanecer plenamente consciente en esto reside en, o sea, eso que ustedes identificaron como actividades, actitudes, momentos que se les dificulta conectar conscientemente a qué piensan que se debe. Se las voy a volver a leer. La dificultad de permanecer plenamente consciente en esto reside en y completen los finales. Listo, y vamos a ir pasando a la otra que dice, lo bueno de ser plenamente consciente en esto es decir, conectamos como con esos finales que identificamos que se nos facilita realizarlo de una forma más consciente. Lo bueno de estar plenamente consciente en esto es que, y completamos. Muy bien, y la última, si yo permaneciera plenamente consciente en esto y completo. Y ahí lo pueden hacer tanto con las primeras cosas que identificaron como áreas en donde se obra con mayor conciencia, como en las que se obra con menor conciencia, para también pues reconocer en la parte de las acciones, digamos, como menos conscientes, qué pasaría si yo cambio ese nivel, ¿no?
Y bueno, creo que podemos ir cerrando lo que estamos escribiendo. Antes de pasarles el micrófono, me gustaría escucharlas, pues, como respecto al ejercicio, cómo se sintieron, si hay alguna duda, pues quiero invitarlas a que podamos ampliar esto, ¿no? Me parece que es una forma, en lo personal, lo encuentro como una técnica que a medida que la vamos practicando, como que encontramos más fluidez y encontramos mucha sinceridad también. Y una forma como de, a través, por ejemplo, en este último de si permaneciera plenamente consciente en esto, yo encuentro otra opción y ahí conecto como con esa posibilidad de cambiar la conducta, de cambiar el accionar. Y por supuesto que esto es lo que me permite conectar como con con esa posibilidad de aumentar la calidad de mis experiencias, de mi vida, pues reconociéndome como una persona apta para vivir y pues que también lo pueda hacer desde un lugar de plenitud y de gozo. Entonces, aquí está esta última frase que dice, desarrollar la autoestima es desarrollar la convicción de que uno es competente para vivir y merece la felicidad y por lo tanto enfrentar a la vida con mayor confianza, benevolencia y optimismo, lo cual nos ayuda a alcanzar nuestras metas y experimentar la plenitud. Desarrollar la autoestima es ampliar nuestra capacidad de ser felices. Entonces, bueno, creo que de esta manera yo cierro como de mi parte la presentación y bueno, ya pasemos a esta parte de escucharnos. Gracias, Dani. Bueno, a mí me sorprende la vez que te vi también un poquito hablar de este tema en otro taller. mm, Pues a mí me salta mucho siempre el concepto de la responsabilidad, ¿no? Del hacernos cargo y cómo eso impacta nuestra sensación de plenitud, de, Mm, de libertad. Y me encantó en esta frase, justo en esta última, de eso de sentirnos competentes, como que ujú, la damos, ¿no? Que en realidad contamos con lo necesario y no solo refiriéndome a que tenemos las herramientas, sino que también tenemos la posibilidad de crear una herramienta determinada para una necesidad determinada en cada circunstancia vital. de Es como acuerdo. si con la charla y con lo que nos explicaste los factores, como que se nos devolviera el poder, Ujú, o por lo menos siempre ha sido nuestro, ¿no? Pues se nos recordara que tenemos el poder en contactar este potencial que nos habita, ¿verdad? Y pues, por supuesto, hacernos cargo, desarrollarlo. Entonces, eso siempre es como algo que me impacta un montón también de este tema, como, ah, soy yo, por mí, para mí, ¿no? Como en aceptación y en potencial. Entonces, bueno, por ahí te contestaron en el chat. A mí sí me gustaría, igual estoy pendiente aquí de las manitos, podemos dejar de compartir de pronto la presentación. Dani, perfecto. manitos por si les paso el micrófono y nos dicen un poco, bueno, cómo se relacionan ustedes con este concepto, con esa capacidad de apreciación sobre ustedes mismas y de pronto si les cambia algo o, la perspectiva con los conceptos que Dani, con los ejercicios que Dani nos trajo hoy. Me pueden alzar la manito y yo les paso el micrófono. Mandy, te paso la palabra. Hola, buenas. Muchas gracias por este espacio. En verdad me encantó. Me encanta, o sea, cómo hacer esa conexión entre la autoestima y el vivir en presencia, como que no lo tenía tan fuertemente vinculado y me parece súper poderoso. Y en este ejercicio, pues último, quería compartir que así dejando fluir, me llamó la atención porque puse, si yo permaneciera plenamente consciente de lo que estoy haciendo en el momento presente, perdería menos tiempo, me conocería más. Y lo último, que fue como lo que más me sorprendió, o sea, como que lo primero lo tenía un poco claro, pero lo último me sorprendió y fue
sería más fácil para mí tomar decisiones y sostenerlas. Y fue como, o sea, eso para mí fue como el gran insight de, de este espacio y lo agradezco mucho. Quería compartirlo. Gracias, súper valioso tu compartir. De verdad que sí, lo que tú decías, ¿no? Como de la eficiencia también y de esa posibilidad como de, pues de reconocernos, como también decía Vero, como capaces y responsables. Entonces, gracias por compartirlo. Me alegra mucho que te haya servido y bueno, chévere extenderse en esto. Mira, Dani, por ahí en el chat María José dice, siento que estamos tan acostumbrados a hacer todo lo contrario, de vivir bajo la crítica, el victimismo, que encontrar la posibilidad de ser felices es algo revolucionario. Esa es la revolución. Sí. Gaby dice, gracias por este taller tan bello. Las decisiones dependen de abrazar y transitar el milagro de poder estar en el aquí y el ahora, nuevo con la presencia, claro. Precioso. Lina, te pasamos la palabra, te escuchamos, querida. Hola, buenos días. Muchas gracias también por este espacio. Es la primera vez que estoy acá. Me pareció algo importante el ejercicio porque uno siempre piensa que ser coherente es muy difícil o que tiene que ser perfecto. Pero cuando uno hace este tipo de reflexiones, uno se da cuenta como que, es como simplemente hacer un clic. O sea, es como preguntarme y poder hacer esa conciencia sobre lo que no soy consciente para poder encontrar ese equilibrio pues que dejaste marcado como al comienzo de la hipervaloración o la infravaloración. Entonces, pues me pareció muy chévere porque creo que después de mucho haberlo como reflexionado aún, yo no logré hacer clic como, bueno, pero ¿cómo llego a ser coherente con cosas tan simples? Por decir, soy muy buena para hacer ejercicio, tener un hábito de ejercicio, una rutina de ejercicio, pero soy muy mala para alimentarme sano, mantener una rutina de alimentación y hacer las cosas y comprometerme con ese aspecto. Y en última, los dos, digamos, representan para mí algo importante que es salud. Y yo decía, pero ¿cómo hago? O sea, como que no me comprendía en ese espacio. Y a través de este ejercicio, como que, ¡puf!, hice clic. Ahora la cuestión es, no tiene que ser perfecto, pero sí un acto más consciente. Entonces, realmente me pareció muy, muy satisfactorio. Muchas gracias por tu compartir. Sí, así ves, como que se vuelve un poco más liviano, ¿no? Como que uno reconoce que igual hay un proceso, un camino, y sin embargo puede ser más liviano si yo conecto primero como en esa aceptación de se me dificulta o no, cómo puedo mejorar mis capacidades, mis habilidades en pro de esto que yo quiero. Entonces, total, muy valioso. Muchas gracias. Bueno, ahí hay dos mensajitos más para el chat, yo creo que nos da así. Jenny dice, mil gracias por este espacio. Pareciera que es difícil reconocer lo que nos pasa y hacerlo consciente, pero creo que es más difícil y desgastante vivir inconsciente porque es sufrir, no sanar, sin saber el por qué. Diana dice, aprendí mucho sobre la autoestima. Con el ejercicio reconocí principalmente la necesidad de coherencia entre los aspectos con menor conciencia y las acciones para elevar esa conciencia. Ahí yo cité a Lina que se tiró un bombazo que decía, no tiene que ser perfecto, pero sí tiene que ser consciente. Que gracias por el espacio, que mil gracias. Y bueno, escuchemos a Diana para cerrar, ¿te parece, Dani? De acuerdo. Hola, buenas tardes. Bueno, pensando en lo que nos compartiste, siento que hay un potencial muy auténtico en mi ser y en cada persona, como que cada persona tiene mm, unos talentos y una potencia que es brindada, pero en mi caso, por ejemplo, se fronteriza con la soledad. Entonces pensaba ahora cómo poder acompañarme en la soledad y valorar el camino transitado hasta el día de hoy. Mm,
reconociendo la sabiduría que la vida me ha brindado, pero aún más poderoso, pensando la plenitud como una posibilidad en la vida y que no todo tiene que ser una lucha, sino más bien una alianza con, con la historia de vida. Eso era. Muchas gracias. Qué lindo eso que dijiste de no ser una lucha, sino una alianza con nuestra historia de vida. Eso precisamente es, pues, conectar con la vida, es conectar con la realidad y también, pues, con las posibilidades que tenemos, reconociendo incluso que si lo que habitamos, si lo que hemos decidido también está resonando con nosotros o no, y cómo podemos ir pues accionando desde ese lugar en donde precisamente como que bajamos guardia, eh, dejamos la lucha para aliarnos con nosotras mismas, que es precisamente pues esta invitación de hoy. Entonces, muchas gracias por el compartir de todas.